Ya, bien. Continuamos entonces, ¿no?, con nuestro ejercicio, con nuestra sesión. ¿Listo? Vamos ahora a calcular, vamos a utilizar ahora esta ley de Gauss para un ejemplo bien particular. ¿Listo? Dice, determine si la superficie cúbica mostrada en la figura, ¿sí?, encierra o no alguna carga eléctrica. ¿Listo? Acá el campo eléctrico es E igual X cuadrado más Y cuadrado y tongo más I J tongo. Y el cubo tiene arista de longitud A. Ese es el ejercicio. Tenemos que hacer este ejercicio. ¿Listo? Tenemos que calcular entonces el flujo de este campo eléctrico a través de toda esa superficie cúbica. Ahí está el campo eléctrico E. Este campo eléctrico E no es constante, ¿no? Depende de las coordenadas X, Y, Y. Por ejemplo, si uno dice, ¿cuánto es el campo eléctrico en el origen? En el origen, X es 0, Y es 0. Entonces, si reemplazamos X igual 0, Y igual 0, el campo es 0. ¿Cuánto vale E, por ejemplo, en el punto 1, 1? En el punto X igual 1, Y igual 1, el campo valdría, por ejemplo, 2I más J tongo. Hay que reemplazar I, coordenada X igual 1, coordenada Y igual 1. Y así, dándole valores a X e Y, uno puede calcular el campo en cualquier punto del espacio. Entonces, este campo asigna un vector E a cualquier punto del espacio. Hay un flujo de campo eléctrico a través de esta superficie cúbica. Y nosotros tenemos que calcular cuánto es el flujo total a través de toda la superficie cúbica. Vamos a calcular entonces primero el flujo a través de la cara basal inferior. Como es un cubo, tiene 6 caras. La primera cara que vamos a considerar es la cara que está abajo, la cara que está en el plano XY. Ojo que aquí el lado, ¿no?, esa cara es un cuadrado del lado A. ¿Listo? Y entonces Φ1 va a ser el flujo, ¿no es cierto?, en la cara localizada en el plano XY. A ver, traten de copiar esa parte y la figura. ¿Está claro el problema? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda al respecto sobre lo que hay que hacer? A ver, veamos. A dejar de compartir, ¿listo? Ok, ya. ¿Ven o no ven lo que está en la pizarra? No. No, profe, no sé nada. Espérate un rato. ¿Y ahí?
Y ahí algo se ve mejor, ¿o no? O nada todavía. No, profe, es que es porque se ve pixeleado. Ahí, Profe, sí. Le ¿el puse. Teams usted lo tiene en un programa en el computador o lo saca por Google? ¿De qué? El Teams. No, lo tengo en el computador yo. ¿Por qué? Es que pensaba que por eso se veía un poco pixeleado y no se veía bien. Es que no sé, a veces pienso que a lo mejor me falta luz aquí. Ah, pero en realidad. ¿Se ve mejor o no? Igual nomás. Ahí. Porque yo hago esto antes de empezar la clase. ¿Listo? Y yo miro la pizarra, la pantalla que se me forma aquí. Aquí yo me veo la pantalla. Y veo el dibujo. Y yo lo veo claramente. Entonces, por eso no entiendo por qué usted no lo ven claramente. No entiendo. Porque aquí yo le puse otra cámara web aparte. ¿Ah? Ahora se Puede ser ve a donde mejor. somos harto en el Le curso. puse otra cámara. Ahí ¿ves? se ve mejor, profe. Ah, ahí le puse Ahí otra se ve cámara. mejor. Y pedí una cámara de alta resolución. ¿Ves? Entonces, claro, porque usted ve en la pantalla completa allí, ¿o no? ¿Cierto? ¿O no? ¿Ven la pantalla completa o ven en un rectángulo nomás? No, sí se ve todo. Se ve ¿Ve toda la la pizarra. Se ve la pantalla completa, ya. A ver, ¿qué está dibujado aquí? X, Y, Z. ¿Lo ven? Yo lo veo. Ya. ¿Qué tengo dibujado además? La cara inferior, esta cara, esa. La base del cubo. Esta es la cara inferior de área A cuadrado. Y hay que calcular el flujo a través de esta cara. ¿Cuántas líneas de campo están pasando por esa cara? ¿Ven? Entonces, yo sé que el campo E vale esto. X cuadrado más Y cuadrado y tongo más IJ tongo. Y tengo que elegir el vector unitario que me representa esta área. ¿Ven? Recuerden que si la superficie es cerrada, el vector unitario apunta hacia afuera. ¿Ven? Aquí el cubo está para arriba. Entonces aquí el vector unitario n tongo para esta cara es menos k tongo. ¿Ven? ¿Me entiendes? Debo elegir esta carita que está aquí, esta. Tiene un área que es a cuadrado n tongo. Y el n tongo tiene que ser un vector unitario perpendicular a la cara, pero hacia afuera de la superficie. Como aquí la superficie cúbica está para arriba, ¿no? Porque el cubo está para arriba, el n tongo apunta para abajo, o sea, menos k tongo. Para arriba baja el z. Y ahora escribo la fórmula allá arriba. Phi igual integral de superficie de e punto n tongo de a. Esa es la fórmula que voy a ocupar, porque es la fórmula general. Phi igual, pongo el campo E, que es x cuadrado más y cuadrado y tongo, más ij tongo, punto, escribo el n tongo, que es menos k tongo de a. Y ahora calculo, ¿ves? Eso es lo que está puesto allí. Entonces, una vez que reemplazo el E, porque el E siempre se lo van a dar usualmente, reemplazo el de A, elemento de área de A. Reemplazo, digamos, el n tongo, como en la parte dentro de la integral, y hago el cálculo. Fíjense bien aquí. Este es y tongo. Lo tengo que multiplicar por k tongo. Ese producto es 0. Y tongo.k tongo es 0. ¿Ven? Porque son perpendiculares entre sí. Debo multiplicar j tongo con k tongo. J tongo y k tongo también son perpendiculares entre sí,
también me da 0. ¿Ve? Por lo tanto, entonces, este producto escalar aquí que está como integrante, como función integrando, me da 0. Y si eso me da 0, entonces el flujo phi es 0. Y eso significa que a través de esta superficie cuadrada no hay líneas de campo. Las líneas de campo neto que pasan a través de esta superficie cuadrada es 0. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta al respecto? Vayan digiriéndolo porque lo van a tener que hacer, chiquillos. ¿Hay alguna duda? ¿Lo puede explicar de nuevo? ¿Cuál? ¿Todo? ¿Todo? Sí, es que no se veía bien en mi pantalla, ahora recién como que lo estoy viendo. ¿Me alcanza a ver? No Sí, tengo, ahora estoy viendo mejor. no tengo cómo mejorar esto, si esto es lo máximo que puedo hacer. Este es el área, la cara inferior del cubo. Eso está claro, ¿no es cierto? Yo tengo que calcular el flujo a través de esa superficie. Aquí tengo el campo E. X cuadrado más Y cuadrado y tongo más IJ tongo. Tengo que elegir el vector unitario n tongo para esta cara. Ese lo elijo como menos k tongo, hacia abajo, ¿listo? Porque el vector unitario de una superficie cerrada tiene que ir siempre hacia afuera. Aquí la superficie es un cubo que está para arriba, entonces en la cara inferior el n tongo tiene que ir hacia abajo. Por eso le puse menos k tongo. El eje z va para arriba. Y ahora tomo esto que está aquí y eso lo reemplazo en la expresión para phi. Phi igual, integral de superficie. E, vector E, punto n tongo de A. Y reemplazo el E y el n tongo. Reemplazo este E y el n tongo. Y ahora veo cuántos son los productos. Cuando multiplico aquí, multiplico S y tongo por k tongo. Y tongo por k tongo, eso me da 0. Y después tengo que multiplicar J tongo con K tongo. También me da 0. O sea, el producto entonces me da 0, significa que el flujo es 0. No hay flujo. Y lo que hice, digamos, para esa expresión, para esa cara, lo tengo que hacer para todas las otras caras. ¿Listo? ¿Estamos listos ya? ¿Sí? ¿Estamos listos ya? Sí, profe. Ya, vamos entonces a compartirlo. Ahí estamos, ¿ves? Entonces el primer flujo, Φ1, nos da 0, ¿ves? Ahora hay que calcular los flujos a través de las otras superficies. Φ2, flujo en la cara localizada en el plano IZ. ¿Listo? Localicen bien esa cara. ¿Listo? La que está en el plano IZ. Usamos la misma fórmula. Φ2 igual, integral de superficie. Etón E, vector E, X cuadrado más Y cuadrado y tongo más IJ tongo, punto n tongo de A. Ahora el n tongo es menos y tongo por dA. ¿Está claro? Eso porque esa cara que está atrás en el plano IZ es una cara vertical y el vector unitario tiene que ir hacia afuera, ¿listo? Del cubo. Entonces está en la dirección menos y tongo.
Y ahora multiplicamos itongo punto itongo. Ese nos da 1. Y el jtongo punto itongo, 0. Entonces, el primer producto, itongo con itongo es 1. Y el segundo producto, jtongo punto itongo, 0. Entonces, nos va a dar al final integral de superficie de x cuadrado más y cuadrado con un menos adelante, listo, por el menos del itongo, ¿no? Por dA. Y el dA, como es un elemento de superficie en el plano IZ, lo ponemos el dA como dI dz. ¿Listo? Entonces nos queda menos integral de superficie de x cuadrado más y cuadrado multiplicado por dA, pero ese dA, como es un elemento de área en el plano IZ, lo ponemos como dI dz. Nos queda menos integral de superficie de x cuadrado más y cuadrado dI dz. Integramos sobre toda esa cara. Nos da menos a cuarta a elevado a 4 partido por 3. Hagan el cálculo. Tienen que hacerlo, chiquillos. ¿Listo? ¿Alguna duda? Pregunta para este segundo flujo. ¿Dudas? ¿Algo que no haya entendido? Ya. Vamos ahora al Φ3. Flujo en la cara localizada en el plano XZ. La cara que está a la izquierda. ¿Ves? La cara que está al lado izquierdo. Aquí el Φ3 nos va a dar x cuadrado más y cuadrado itongo más ij tongo multiplicado por n tongo de A. Pero ahora el n tongo es menos j tongo. Por eso nos queda entonces punto menos j tongo de A. Ahora, hacemos el producto. I tongo punto j tongo es 0. ¿Listo? Los dos primeros. El i tongo punto j tongo nos da 0. Y el j tongo punto j tongo nos da 1. Con el menos nos va a dar menos 1. Entonces nos queda menos integral de superficie de I de A. Y el de A, ¿no es cierto? El de A es de X de Z. De X de Z porque tiene un elemento de área A en una cara cuadrada que está en el plano XZ. Nos va menos la integral de I de X de Z, ¿no es cierto? Y esa integral nos da 0. ¿Por qué nos da 0 esa integral? ¿Por qué esa integral de superficie menos integral de superficie de I de X de Z nos da 0? ¿Hay alguna respuesta por allí? ¿Por qué esa integral me da 0? Simplemente porque esa cara, ¿no es cierto?, la que estamos eligiendo nosotros, está en el plano XZ. ¿Ves? Está en ese plano XZ. Y para puntos de ese plano, la ordenada I es 0. ¿Eh? La ordenada I vale 0. Para cualquier punto de esa cara, la ordenada I es 0. Y entonces, como la ordenada I es 0, obviamente esa integral de superficie I de X de Z es 0.
Análogamente, hay que ir calculando, ¿no es cierto?, flujos en todas las otras caras. Φ4, Φ5, Φ6 y Φ6. ¿Listo? Ahí están calculados todos los flujos. Están calculados ordenadamente, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, cuestión de ir rehaciendo a los cálculos. Si uno suma todos esos flujos, el primero 0, menos a cuarto partido por 3, más 0, que es el tercero, más 0, que es el cuarto, más 4 a la cuarta partido por 3, que es el quinto, y más a cubo, que es el sexto, eso al final le va a dar a cubo multiplicado por 1 más a. ¿Ve? Entonces, el flujo total nos da a cubo por 1 más a, factor de 1 más a. Un flujo distinto de 0. Significa que esa superficie cúbica encierra una carga neta, una carga eléctrica neta. Y si yo quiero saber cuánto es la carga neta encerrada por esa superficie, tomo ese flujo, a cubo por 1 más a, y lo multiplico por epsilon 0. Eso porque el flujo neto es Q interior partido por epsilon 0. Entonces la carga interior es flujo, a cubo por 1 más a, multiplicado por epsilon 0. Y con eso entonces sé si acaso hay carga o no en esta superficie. ¿No? Ya. Vamos a la diapositiva siguiente. Esta. 4. Aquí no hay nada que hacer cálculos de integrales ni de superficie, nada. Esta es solamente una mera aplicación de la ley de Gauss. Listo, nada más. Phi neto o phi a través de una superficie igual Q interior partido por epsilon 0. El ejemplo es el siguiente. La figura muestra dos hexaedros, dos cubos, ¿no?, de caras paralelas y con centro común. Los hexaedros tienen aristas A y 3A. En el interior del cubo más pequeño hay una carga puntual Q. ¿Listo? La razón entre los flujos del campo eléctrico a través de estos hexaedros, phi A, flujo a través del cubo pequeño, dividido por phi 3A, flujo a través del cubo más grande. ¿Cuánto es la razón entre estos flujos? A ver si alguien me puede dar una respuesta correcta. Para este tipo de preguntas, uno dispone solamente unos 2 minutos, ¿no?, para responder, 2 o 3, nada más. ¿Cuánto es la razón entonces entre los flujos? ¿Cuánto es?
Veamos cuánto es la razón entre los flujos. Si queremos el flujo a través de la superficie cúbica de arista A, ese es el phi A. Flujo a través de la superficie cúbica de arista A. Ese flujo vale la carga interior, que es Q dividido por epsilon 0. Si queremos el flujo a través de la superficie cúbica de arista 3A, esa superficie cúbica encierra la misma carga Q. El flujo phi 3A, el flujo phi a través de la superficie de arista 3A, es entonces Q partido por epsilon 0. Igual, el mismo. Y entonces la razón es 1 es A1. Acá, todas las líneas que salen de la carga Q pasan a través de la superficie o a través del cubo pequeño. Pero también todas esas líneas que pasan a través del cubo pequeño también pasan a través del cubo más grande. Hay tantas líneas emergiendo del cubo pequeño como emergiendo del cubo grande. Por esa razón, entonces, como los flujos son iguales, ¿no? La razón es 1 es A1. Cinco. Profesor, Dígame. y en el anterior, todas las que pasan por el más grande, igual sí o sí también todas van a pasar por el chico, ¿verdad? ¿O no? Las que pasan por el cubo pequeño también emergen por el cubo grande. ¿Listo? Porque van todas las líneas hacia afuera. ¿Estamos? Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Y aquí, la gaussiana de la figura encierra una carga Q mayor que 0. Cuando hablamos de la gaussiana de la figura, ¿no? Nos referimos a esa superficie cilíndrica que está allí. ¿Viste? Y encierra una carga Q, la que está aquí adentro, ese puntito negro que está dentro de la superficie cilíndrica, ese es una carga Q. Y deja afuera una carga menos Q. El vector unitario perpendicular a la tapa menos 1, la tapa que está al lado derecho, apunta en la dirección de U tongo. U tongo nos da el vector unitario N tongo, el vector unitario de la superficie. ¿Ve? Entonces, digamos, o sea, phi Q y phi neto, los flujos sobre la cara, sobre la tapa menos 1. En la tapa menos 1 hay un flujo phi sub Q, que es el que crea la carga Q que está encerrada ahí. ¿Ve? Y phi neto es el flujo debido al campo que crean la carga que está dentro y la carga que está afuera. Entonces, les doy una serie de afirmaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se cumple aquí? ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? Acá no hablamos de superficie cerrada, ¿no? Solamente hablamos de una superficie circular, la tapa menos 1.
¿Listo? Ya, veamos la primera. Letra A. Módulo de phi sub Q. El módulo del flujo debido a Q es igual al módulo del flujo finito falso. Esta carga, que está aquí encerrada, esta, me crea un campo. Las líneas de campo van hacia afuera, hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, esta carga me crea un flujo a través de esta superficie. ¿Ves? Esta otra carga, ¿no es cierto? Y esta también me crea un campo. ¿Listo? Pero las líneas de campo para esta carga menos Q van hacia adentro. Para acá vienen de derecha a izquierda. Entonces, el campo neto, que es el campo debido a esta carga y a esa carga, en esta parte de aquí, es más pequeño. El campo neto, debido a la carga positiva y a la negativa, en esta superficie es más pequeño que el campo que crea esta carga. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el flujo phi neto es menor que el flujo phi. O sea, la primera afirmación es falsa. La segunda, phi sub Q mayor que phi neto mayor que 0. Obviamente, ¿no es cierto?, phi sub Q es más grande que el phi neto. ¿Listo? Pero además el phi neto no es negativo, es positivo. Es positivo porque la carga Q, que está aquí adentro, esta carga Q, me crea un campo que en esta parte es más grande que el negativo. Entonces aquí el campo neto apunta para la derecha, ¿listo? El campo neto. Pero es más pequeño que el que crea la carga Q. Así entonces el phi neto va a ser menor que phi Q, pero va a seguir siendo positivo. Alternativa correcta, B. Recuerden que el campo E es K por Q partido por R cuadrado. Hay que saber eso. 6.
Una superficie gaussiana semiesférica de radio 3 centímetros encierra una carga de 1,8 por 10 elevado a menos 7 coulombs. El flujo del campo eléctrico producido por esta carga a través de la superficie redondeada, la que está arriba, no plana, es 8 por 10 elevado a 4 newton metro cuadrado partido por coulomb. Punto. El flujo a través de la base plana es... Ya. Díganme entonces ustedes cuánto es el flujo a través de la superficie plana, la que está abajo. La superficie que está abajo. ¿Cuánto es eso?
No se ve nada. Ya. ¿Ves lo que está en la pizarra o no? Ahí está resuelto. ¿No? Ahí está. El flujo total, ¿no es cierto? Es el flujo a través de la superficie semicircular más el flujo a través de la base inferior. Y ese flujo total es igual a la carga encerrada dividido por epsilon 0. Tal como está ya, Q partido por epsilon 0. Entonces, phi a través de la cara semicircular más phi a través de la base plana igual. La carga, que vale 1,8 por 10 a la menos 7, dividido por 8,854 por 10 a la menos 12, que es la constante epsilon 0. ¿Ve? Entonces, este phi, este me nos dan a mí, vale 8 por 10 a la 4, más phi a través de la parte plana igual ese cociente. Y de allí despejamos este. Y estamos listos con eso. Un simple cálculo numérico nos lleva a la respuesta. Esto. Ya.